Muy buenos días, queridos estudiantes del primer año de secundaria. Les da la bienvenida a esta sesión virtual la profesora Gabriela Rojas Castillo, maestra del curso de Química en primera y secundaria del Colegio Andino. Les agradecemos a nuestro Padre Celestial darnos la oportunidad de estar nuevamente en contacto a través de esta plataforma y por lo tanto vamos a iniciar nuestra sesión. Toda sesión se inicia con un propósito y el propósito de la sesión del día de hoy es que al término vamos nosotros o ustedes, estudiantes, a conocer los óxidos básicos y la importancia en la formación de los compuestos que estamos usando a diario. En qué compuestos vamos a utilizar o están presentes los óxidos básicos. Eso lo tienen que conocer el día de hoy ustedes en esta sesión. Por lo tanto, estar siempre atentos. Funciones químicas inorgánicas. Vamos a conocer un poco de ellos, jóvenes, y vamos a decir que las funciones químicas inorgánicas son los compuestos que tienen propiedades muy semejantes. Y esas funciones químicas se van a clasificar en óxidos, los cuales pueden ser óxidos básicos y óxidos ácidos, en los hidróxidos, en ácidos, que pueden ser oxácidos e hidrácidos, y las sales, que pueden ser oxisales y sales aloideas. ¿Ya? Y el día de hoy nosotros vamos a trabajar con el tema 16, óxidos básicos. La función óxido, jóvenes, se obtiene de la reacción del oxígeno con otro elemento químico. Son compuestos binarios, es decir, están formados por dos elementos diferentes, donde uno de ellos es el oxígeno y el otro es el oxígeno, que es número de oxidación -2, y el otro puede ser un metal o puede ser un no metal. ¿Ya? Entonces, la unión de un metal o un no metal con el oxígeno, vamos a tener como resultado un óxido. ¿Ya? Un óxido. Los óxidos pueden ser de dos tipos: óxidos básicos, llamados también metálicos, o los óxidos ácidos, llamados también anhidridos. ¿Ya? El oxígeno, al unirse con un metal, me va a dar un óxido básico, y el oxígeno, al unirse con un no metal, me va a formar un óxido ácido. Y esto lo vemos siempre en nuestra quehacer diario. Si tenemos un metal, ¿no? Una tijera, una lata, un carro, un clavo, vamos a ver que estos se van a oxidar. ¿Por qué? Porque el metal está en contacto con el oxígeno, y el oxígeno está en el ambiente, está en el aire. Por lo tanto, se va formando el óxido básico. Este color anaranjado va a ser el óxido básico. ¿Ya? Entonces, ahí hablamos de los óxidos básicos. Pero también vamos a encontrar el óxido ácido, ¿no? Cuando se une un no metal con el oxígeno. Eso lo vemos, por ejemplo, en el humo, ¿no? En el dióxido de carbono. Ahí vamos a encontrar un óxido ácido. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con los óxidos básicos. Los óxidos básicos, llamados también óxidos metálicos, en este caso se va a unir un metal, se enlaza con el oxígeno, de tal manera que el estado de oxidación del oxígeno ya hemos dicho que es -2, y del metal siempre va a ser positivo. ¿Ya? Para formar los óxidos básicos, entonces se une el metal con su carga positiva y el oxígeno siempre con -2. Al formar, estos exponentes van a pasar de manera cruzada como subíndices y se forma el óxido metálico. Por ejemplo, la valencia también se conoce como estado de oxidación, que ya hemos hablado la semana anterior, ¿no? En el caso de los metales. Ejemplo, tengo el hierro, que tiene su estado de oxidación +3. El oxígeno tiene su estado de oxidación -2. Para formar el óxido, coloco los elementos y estos exponentes, que son los estados de oxidación, lo vamos a intercambiar. Del hierro le pongo al oxígeno. Bien, lo pongo al oxígeno.
Y del oxígeno se lo coloco al hierro 2. Entonces ya formé el óxido. ¿Ya? El óxido. Otro ejemplo. En este caso tengo el nitrógeno, ya está culminado. Quiere decir que este 3, ¿a quién le pertenecía? A nitrógeno. Y este 2 le pertenecía al oxígeno. Para formular qué han hecho, lo han cruzado. Acá, el cobre y el oxígeno. Este número 2 le corresponde al oxígeno, que era 2. Y el cobre, ¿con cuánto está trabajando entonces? Con 1. Lo han intercambiado y quedó finalmente así. Acá, 2, ¿a quién le pertenece? Al oxígeno. Y el número 1 de acá, ¿a quién le pertenece? Al sodio. Acá, oxígeno está con 1, pero el oxígeno no trabaja con 1, trabaja con 2. ¿Qué quiere decir? Que acá se ha simplificado. 1, 1. Acá el oxígeno tiene 2, eso le pertenece al plomo. Plomo sería 2. Oxígeno 1. ¿Qué quiere decir? Que se ha simplificado. Quiere decir que acá debería haber estado 2 y acá debería haber estado 4. Porque mitad, 2. Mitad, 1. Eso es lo que ha quedado. De igual manera acá queda 1, 1. Entonces quiere decir que ha sido 2, 2. Y se ha simplificado mitad, 1, mitad, 1. Y queda. ¿Ya? Entonces el óxido básico va a ser la unión de un metal más el oxígeno, donde para formularlo se va a intercambiar los exponentes y van a pasar como subíndices, y si se puede simplificar, se simplifica a los dos, no solamente a uno, a los dos. Ahora vamos a ir a la formulación de los óxidos básicos. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el sodio, es un metal que trabaja, que va a unirse al oxígeno. Sabemos que el sodio va a formularse uniéndose al oxígeno. El oxígeno va a trabajar con -2. El sodio tiene su estado de oxidación +1. ¿Qué hemos dicho? Que acá se va a intercambiar, ¿no es cierto? Se va a intercambiar del sodio, pasa al oxígeno, y del oxígeno pasa al sodio. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría la fórmula final? Sodio, ¿con cuánto? 2. Oxígeno, ¿con cuánto? Con 1, que eso no se pone. ¿Ya? Muy bien. Vamos al segundo ejemplo. El magnesio, que es metal, se va a unir al oxígeno, que es el oxígeno. Listo. La unión de eso me va a formar un óxido. Metal más oxígeno me forma el óxido. El magnesio va a trabajar con +2. El oxígeno siempre trabaja con -2. En este caso, ¿qué se hacía? Vamos a intercambiar. Del oxígeno se va al magnesio y del magnesio se va al oxígeno. Por lo tanto, vamos a tener magnesio 2, oxígeno 2. ¿Qué podemos hacer ahí? Simplificar. Mitad, 1, mitad, 1. Por lo tanto, la fórmula final, ¿cómo quedaría? Magnesio 1, oxígeno 1. ¿Ya? Porque acá quedó mitad, 1. Y la unidad no se pone. Oxígeno, mitad, 1. Y la unidad no se pone. Por lo tanto, eso quedó ahí. Seguimos. Tengo el hierro, que es un metal. Va a trabajar con su estado de oxidación +3. Se va a unir al oxígeno. Por lo tanto, vamos a tener como resultado un óxido. ¿Ya? Hemos dicho que el hierro está con +3, el oxígeno trabaja con -2. En este caso, ¿qué se hace? Vamos a cruzar. Del oxígeno le pongo al hierro y del hierro le pongo al oxígeno. Y la fórmula final sería, hierro, ¿cuánto sería? Le corresponde lo del oxígeno. Muy bien. Hierro 2. ¿Y el oxígeno, cuánto le corresponde? Le corresponde lo que tiene el hierro, 3. Esa sería la fórmula final
de este óxido. ¿Ya? No se olviden entonces, siempre cruzar. Los estados de oxidaciones se cruzan cuando vas a dar la fórmula final del óxido. Hay que recordar, para la nomenclatura IUPAC, se caracteriza utilizando los prefijos que indican los átomos que van a estar presentes en el compuesto. Si hay un solo átomo, se usa mono. Si hay dos, di. Si hay tres átomos, tri. Si hay cuatro, tetra. Si hay cinco, penta. Si hay seis, hexa. Si hay siete, hepta. ¿Ya? Esos van a ser me va a indicar el número de átomos para dar el nombre del compuesto. Muy bien, ahora vamos a los ejemplos entonces. Tengo el potasio, que es metal, más el oxígeno. Sabemos que el potasio trabaja con estado de oxidación +1 y el oxígeno con -2. ¿Qué hacíamos? Muy bien. Cruzábamos, ¿no es cierto? Vamos a intercambiar. Del oxígeno le pongo al potasio y del potasio le pongo al oxígeno, por lo tanto la unidad no se pone. Ahora acá, pregunto, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? 1. Y de acuerdo a la nomenclatura que nos decía, cuando era 1, ¿cómo se llamaba? Mono, ¿no es cierto? ¿Cuántos átomos de potasio hay? 2. Y de acuerdo a la nomenclatura IUPAC, ¿cuál era el prefijo cuando era 2? Di. Entonces, tomando en cuenta esos prefijos, vamos a darle el nombre. Mono. ¿Por qué? Monóxido. ¿Por qué? Porque hay un solo oxígeno. Monóxido. ¿Ya? Monóxido de porque es 2-dipotasio. Entonces, este compuesto se llama monóxido de dipotasio. ¿Ya? Mono, porque hay un solo oxígeno, mono, oxígeno, y di, hay 2 potasios, monóxido de dipotasio. Siempre se va a mencionar en esta nomenclatura primero el óxido. Segundo ejemplo. Hierro, que es metal, más oxígeno, me va a dar un óxido básico. Por lo tanto, el hierro va a trabajar, dice, con +3, y nosotros sabemos de que el oxígeno trabaja con -2. En este caso, ¿qué hacíamos? Vamos a intercambiar, ¿no es cierto? Del oxígeno le pongo al hierro y del hierro le ponemos al oxígeno. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál sería la fórmula final? ¿Cuánto le corresponde al hierro? 2, muy bien. ¿Y al oxígeno? 3. Ah, está, muy bien. Pregunto, ¿cuántos oxígenos están presentes? 3. Cuando son 3, ¿qué prefijo usamos? Tri. Muy bien. Entonces ahí sería trióxido, porque hay 3 oxígenos. Ahora, ¿cuántos hierros hay? 2. Y cuando hay 2, ¿qué se usa? Di. Entonces, trióxido de dihierro. Di, ¿por qué? Porque hay 2 hierros. ¿Ya? De esa es la forma como tenemos que ponerle el nombre. Muy bien. Seguimos. Calcio, metal, oxígeno, forma un óxido básico. El calcio trabaja con +2, el oxígeno trabaja con -2. ¿Qué hacíamos acá? Vamos a cruzarlos, ¿no es cierto? Del calcio le pongo ¿a quién? Perdón, del oxígeno le pongo al calcio y del calcio le pongo al oxígeno. Ya está. Cruzando, ¿qué queda? Calcio 2, oxígeno 2. ¿Qué podemos hacer ahí? Muy bien, simplificar, ¿no es cierto? Yo digo mitad, 1, mitad, 1. Por lo tanto, me queda calcio 1, oxígeno 1. ¿Cuántos oxígenos hay? 1. Y cuando era 1, ¿cómo se llamaba? Mono. Por lo tanto, ahí sería un monóxido. ¿Cuántos calcios hay? 1.
Y cuando hay 1, solamente se pone de frente el nombre del elemento. Monóxido de calcio. ¿Ya? Monóxido de calcio. Muy bien. ¿Están comprendiendo, jóvenes? Correcto. Vamos al siguiente ejemplo. Plomo. Metal más oxígeno me da un óxido básico. El plomo va a trabajar con más 4. Y sabemos que el oxígeno trabaja siempre con menos 2. Estos números más siempre te lo van a dar. Siempre te lo van a indicar. ¿Ya? Esto te lo van a dar. ¿Ya? Pero el oxígeno sí sabemos que trabaja con menos 2. Muy bien. ¿Qué hacíamos acá? Se va a intercalar, ¿no es cierto? Del oxígeno se pone al plomo y del plomo lo ponemos al oxígeno. Ya está. ¿Cuánto le corresponde entonces a plomo? Al oxígeno le corresponde 4 y al plomo le corresponde 2. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Podríamos simplificar o no? Sí, ¿no es cierto? Entonces vamos a simplificar. Mitad, 1. Mitad, 2. Entonces, vamos a la fórmula final y digo, ¿cuántos oxígenos va a haber? 2. ¿Y cuántos plomos? 1. Muy bien. Como tiene 2 oxígenos, se usa la palabrita dióxido de plomo, porque el plomo es 1. Entonces, la manera como vamos a poner los nombres, jóvenes, ¿ya? Tomando en cuenta, en este caso, la nomenclatura IUPAC, lo que es el número de átomos que están presentes en el compuesto. Hay que tomar presente y hay que recordar, porque tenemos que poner los nombres, ¿ya? ¿Cuáles son los metales? Litio, Li, sodio, Na, potasio, K, magnesio, Mg, calcio, Ca, aluminio, Al, hierro, Fe, oro, Au, plata, Ag, cobre, Cu, mercurio, Hg. Tienen que aprender estos elementos, ya ustedes sabenlos de memoria, para poder poner los nombres. Porque lo contrario, vamos a estar, ¿cómo se llamaba K? O ¿cómo se llamaba Al? Y nos vamos a demorar. Por lo tanto, tenemos que aprender ya estos principales nombres de los metales. Atomicidad. La atomicidad de un compuesto se obtiene sumando la cantidad de átomos que existe en la molécula final. Por ejemplo, en el agua, tengo 2 hidrógenos y tengo un oxígeno. Por lo tanto, ¿cuál es la atomicidad? 2 más 1, 3. En el óxido, vamos a decirle acá, el trióxido de dihierro. El trióxido de dihierro. ¿Cuántos átomos de hierro hay? 2. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 3. Por lo tanto, ¿cuál es la atomicidad? 5. ¿Ya? 5. En el monóxido de dioro. Monóxido de dioro. Vamos a ver la atomicidad. ¿Cuántos oros hay? 2. ¿Cuántos oxígenos hay? 1. Por lo tanto, ¿la atomicidad cuánto es? 3. La atomicidad es 3. Monóxido de calcio. En este monóxido de calcio vamos a ver cuántos átomos, cuál es su atomicidad. ¿Cuántos calcios hay? 1. ¿Cuántos oxígenos hay? 1. ¿Cuál es la atomicidad? 2. Entonces, la atomicidad es la cantidad de átomos que están presentes en la molécula. ¿Ya? Muy bien. Ahora, trabajando en clase. Número 1. Los óxidos básicos se forman combinando. Para formar un óxido, ¿qué se tiene que, básicos más que todo, qué se tiene que unir? Un metal más el oxígeno. Metal más oxígeno. Número 2. El óxido básico es un óxido básico. Hemos dicho que es un óxido unirse metal con oxígeno. Litio es metal. Potasio, metal. Magnesio, metal. Calcio es metal. Por lo tanto, metales más oxígeno, todos son óxidos básicos.
3. Menciona, según IUPAC, el siguiente compuesto. Vamos a darle su nombre. ¿Cómo se llama? Li2O. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 1. Cuando hay 1, ¿cómo se llama? Mono. Entonces sería monóxido de porque hay 2, dilitio. Formula el siguiente óxido. Me dice aluminio más 3, oxígeno menos 2. ¿Qué hacíamos en este caso? Se intercambia, ¿no es cierto? Cruzamos. Por lo tanto, la fórmula sería aluminio 2, oxígeno 3. No se olvide, se va a intercambiar. Lo del aluminio le pertenece al oxígeno, 3. Y lo del oxígeno le pertenece al aluminio. ¿Y cómo se llamaría? A ver, ¿cómo se llamaría? ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 3. Cuando es 3, es trióxido de dialuminio. Trióxido de dialuminio. Ese sería el nombre. Una pregunta que vino en el examen de la San Marcos. Determina la fórmula del trióxido de dicloro. Trióxido. ¿Cuántos oxígenos van a estar? 3. ¿Y cuántos oros? 2. De frente. Oro, pero siempre en los óxidos se escribe primero el metal. Oro, 2. Oxígeno, 3. Tri quiere decir 3 moléculas de 3 átomos de oxígeno y di 2 átomos de oro. Ya está la fórmula. 6. Determina la fórmula del dióxido de plomo. ¿Qué elemento es? Plomo. Acá te está dando su símbolo todavía, Pb. ¿Y cuántos oxígenos le vas a poner? 2. ¿Y cuántos plomos? Si no me da nada, quiere decir que es 1. Dióxido de plomo. Por lo tanto, plomo 1, oxígeno 2. Dióxido de plomo. ¿Ya? Esa sería la fórmula. 7. Determina la atomicidad del trióxido de dialuminio. Trióxido de dialuminio. Acá está. Trióxido, 3 oxígenos. Aluminio, 2. ¿Cuántos hay en el oxígeno? ¿Cuántos aluminios hay? 2. ¿Cuántos hay en el oxígeno? 3. Por lo tanto, ¿cuál es su atomicidad? 5. Determina la atomicidad del monóxido de disodio. Monóxido, ¿cuántos oxígenos hay? 1. ¿Cuántos sodios hay? 2. ¿Y quién se escribe primero? El metal. Entonces vamos a hacer la fórmula. Sodio, 2, oxígeno, 1. ¿Cuántos átomos hay ahí? Sodio, ¿cuánto tiene? 2. Oxígeno, 1. Por lo tanto, la atomicidad es 3. Su atomicidad del monóxido de disodio, 3. Autoevaluación. Es un óxido básico. Óxido básico, hemos dicho que se unen metal y oxígeno. Potasio, metal. Magnesio, metal. Calcio, metal. Oro, metal. Por lo tanto, ahí todos son. Nombre del siguiente compuesto según IUPAC. Pregunto. A ver, en esa fórmula, ¿cuántos oxígenos hay? ¿Cuántos oxígenos hay? 1. Y cuando era 1, ¿cómo se llamaba? Mono. ¿Cuántas plata hay? 2. Cuando es plata, cuando hay 2, ¿cómo se usaba? Di. Entonces, ¿cuál es el nombre? Monóxido de diplata. Monóxido de diplata. 3. Señala la fórmula del trióxido de dialuminio. Trióxido. ¿Cuántos oxígenos hay? 3. ¿Cuántos aluminios vas a poner? 2. ¿Quién se escribe primero? El aluminio, el metal. Y primero el metal seguido del oxígeno. Por lo tanto, ¿cuál sería la fórmula? Primero el metal, aluminio, 2 me dice. Porque me dice dialuminio, 2. Y me dice trioxígeno, oxígeno 3. Por lo tanto, la fórmula es esta. ¿Cuál sería la respuesta? Correcto. La primera. 4. Señala la fórmula del monóxido de plomo.
monóxido de plomo. ¿Cuántos oxígenos hay? 1. ¿Cuántos plomos hay? 1. Ya saben, ¿cuál es la respuesta, no es cierto? Correcto, pues correcto. La respuesta sería la B. Miren, otra pregunta que vino en la Universidad de San Marcos. Te dijeron, señala la fórmula del monóxido de dilitio. ¿Cuántos oxígenos hay? Mono, 1. ¿Cuántos litios hay? 2. ¿Cuál sería la fórmula? ¿Ya lo dieron? Correcto, ¿no es cierto? 2 litios, 1 oxígeno. Por lo tanto, la correcta es la C. 6. Señala la fórmula del monóxido de magnesio. Monóxido. ¿Cuántos oxígenos hay? 1. ¿Cuántos magnesios hay? 1. Cuando no lleva nada es 1. ¿Ya dieron con la respuesta? Correcto, ¿no es cierto? La alternativa correcta es la D. 7. ¿Cuál es la fórmula? Te da galio 3, oxígeno 2. ¿Qué hemos dicho ahí? ¿Qué se hacía? ¿Qué hacíamos ahí? Muy bien, vamos a intercambiar. Del oxígeno se pone a galio y de galio se pone al oxígeno. Por lo tanto, ¿cuál sería la fórmula? Galio 2, oxígeno 3. ¿Cuál es la respuesta correcta? Exacto, la C. 3. Determina la fórmula del dióxido de plomo. Dióxido. ¿Cuántos oxígenos hay? 2. Muy bien, porque viene di significa 2. Y plomo, cuando no tiene nada, quiere decir que es 1. Por lo tanto, ¿cuál sería la fórmula? Correcto. Plomo 1, oxígeno 2. ¿Y cuál es la alternativa verdadera? La número 2. Perdón, la B, la E. Correcto, la E. 9. Una pregunta que vino en la uni. Miren, chicos, ustedes ya pueden desarrollarlo. Determina la atomicidad del trióxido de digalio. Tenemos que formular primero. ¿Cuántos oxígenos vamos a poner? 3. ¿Cuántos galios vamos a poner? 2. Vamos a ver. Galio, 2. Oxígeno, 3. Trióxido de digalio. Muy bien. Ahora, ¿cuántos hay en el galio? 2. ¿Cuántos hay en el oxígeno? 3. En total, ¿cuál es su atomicidad entonces? 5. Ya ve qué fácil son las preguntas en la universidad. Solamente hay que recordar todo ello. 10. Compuesto químico con mayor atomicidad. A ver, ¿cuál de ellos tendrá más? Vamos. El monóxido de dipotasio. ¿Cuántos hay ahí? 3. ¿No es cierto? Vamos. Al monóxido de dilitio. ¿Cuántos átomos hay ahí? 2 en litio más 1 en oxígeno, 3. Hasta ahí son iguales. Vamos. Al trióxido de dihierro. ¿Cuántos átomos hay? 2 en el hierro, 3 en el oxígeno, 5. Hasta ahí está ganando. Vamos al otro. Acá es 2, ¿no? 2. Es el dióxido de plomo. ¿Cuántos átomos hay ahí? 2 más 1 sería 3, ¿no? Acá vendrían 3 átomos. Por lo tanto, hay 3 iguales. El que está ganando es el primero, o el trióxido de hierro. Y vamos al último, al monóxido de dioro. ¿Cuántos átomos hay ahí? 2 del oro y 1 del oxígeno, 3. Entonces, ¿cuál es el que tiene mayor atomicidad? Correcto, la número 6, el trióxido de dihierro. Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto trabajar con ustedes el día de hoy. Lo único que les voy a pedir es que tengan que repasar, porque ya saben que química es una secuencia de todos los temas aprendidos desde un inicio, que si nos vamos olvidando y no vamos repasando, no vamos a poder lograr los propósitos de las clases siguientes. Muy bien. Trabajo para el cuaderno, que son óxidos básicos y cómo están formados.
Me tienen que ustedes hacer ese resumen de este capítulo en su cuaderno. Me van a desarrollar la tarea del libro en su cuaderno, me marcan las respuestas en el libro y voy a colgar hoy día en la tarde una práctica calificada, ¿ya? Y me tienen que desarrollar. Jóvenes, todas las tareas, por favor, al Classroom. Ahí va a estar una carpeta que diga tema 16, óxidos básicos, y ustedes ahí me van a colgar las tareas. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, por lo tanto, me despido. Hasta la siguiente sesión, sin antes recomendarles el cuidado que debemos tener en estos momentos de pandemia. Lavarnos las manos, no salir de casa, protegernos bastantes, porque el contagio está muy fuerte. Que Dios los proteja, que Dios los bendiga. Me despido hasta la siguiente sesión. Hasta luego, jóvenes.